En primer lugar, agradecerle a Alejandro por hacerse tiempo, estar acá, llevarnos el apunte con nuestras inquietudes. Gracias también a quienes están presentes en la charla, esta actividad que estamos organizando desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencia Política. Bueno, nos parece siempre interesante promover estos espacios de debate, de encuentro, para discutir un poco entre estudiantes y docentes. La pensamos la actividad en un principio para gente de nuestra facultad, pero también hay gente de otras facultades, no estrictamente de la Facultad de Ciencia Política. Y bueno, ¿por qué Alejandro Galeano? Simplemente la idea sería poder, quienes no lo han escuchado o leído, poder leerlo. Alejandro, bueno, viene insistiendo desde hace tiempo con, como si un conjunto de ideas, autores, paradigmas, un tanto ausentes en nuestras facultades, en nuestras universidades, que están un poco por afuera del canon de las ciencias sociales o de las humanidades, y nos parecía fundamental, bueno, introducir un poco estos temas que tienen cierta actualidad y productividad para pensar las tendencias de este capitalismo actual, este capitalismo 4.0 que llama Alejandro en su libro, y bueno, estas ideas que Alejandro viene desarrollando, insistiendo, nos parece también que pueden ayudarnos a pensar de una manera más efectiva la disputa política por el futuro. Eh, Alejandro es autor entre otros, libros de historieta como Lenin y Vos, del por qué el capitalismo 19, pero salió durante el inicio de la pandemia, y anteriormente de Los Dueños del Futuro, Vida y Obras, Secretos y Mentiras de los Empresarios del Siglo XXI, este otro junto a Hernán Banoli. Así que bueno, sin más, por ahí plantear algunas preguntas para Alejandro, conversar un poco y también después que el público pueda de manera ordenada y respetuosamente, si alguien tiene alguna inquietud, activar el micrófono y preguntar. La idea es que esto no se extienda más allá de las 17:15, porque Alejandro tiene otro compromiso y bueno, yo me comprometí a eso, a terminar en tiempo y hora. Así que, bueno, en principio, ahí Alejandro, como para, si querés arrancar, ya que en nuestra facultad y acá en Rosario, creo que alguna vez hiciste alguna presentación virtual del libro del último, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Pero por ahí para arrancar, ¿a qué le llamás vos? Y cuáles serían los lineamientos, las tendencias principales de nuestra época, que sería este capitalismo 4.0, o bueno, no sé, el tecnocapitalismo, como vos quieras llamarlo, caracterizarlo, pero si tendrías que trazar como para tener un piso común de discusión, ¿cuáles serían las principales tendencias que vos observás en este proceso histórico que configuran esta época? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias Andrés por la invitación y gracias a los que se conectaron, a todos por conectarse. Y no recuerdo haber presentado el libro institucionalmente en la universidad. Creo que Ezequiel Gato armó un evento, pero no era dentro de, bueno, igual ahora decir dentro y afuera es raro, porque al hacer por Zoom no hay una locación, pero no era un evento institucional de la Universidad de Rosario. Así que no. Sí fui a Rosario, hablé con un montón de gente allá, pero no, creo que es mi estreno ahí en la UNR. Eh, sí, o sea, la presentación estuvo perfecta. El libro no es una descripción del capitalismo, es más bien una presentación de diferentes ideas, sistematización y resumen. Por eso el subtítulo dice manual. De ideas bueno, que están dándose ahora sobre la situación actual del capitalismo. Por eso me vi obligado a arrancar el libro con una muy breve caracterización del capitalismo. Digo muy breve porque, o sea, ocupa
menos de un tercio del libro, que de por sí es un libro ya chico, o sea, que no es una teoría muy profunda del capitalismo, más bien es una historización, ¿no? Porque hay un concepto que se está usando mucho, ahora ya dejó de usarse, pero en el momento en que lo escribí todavía estaba fuerte, que era la industria 4.0. Se hablaba de la industria 4.0 básicamente para referirse a la automatización, puntualmente para referirse a la introducción de Internet en el proceso industrial, porque automatización ya se venía dando con la robotización de los años 80, pero la incorporación del Internet industrial y del sistema ciberfísico sí es un fenómeno nuevo. El tema es que cuando aparece el concepto Industria 4.0, no es un concepto académico ni nada, lo presentaron en la academia, en la feria de Hannover. Es una feria industrial que organiza Alemania, con proyección europea, y ahí el ministro, creo que el director del Instituto para el Desarrollo de Inteligencia Artificial de Alemania dijo, bueno, la única manera que tiene Alemania de ganar competitividad sin bajar salarios, en el momento en que avanzaba la industria china, era llevar adelante una cuarta revolución industrial introduciendo Internet en el proceso industrial. Y ahí lo dejó. Nunca aclaró cuáles eran las otras tres, ¿sí? Entonces, después hubo gente que trató de enriquecer el concepto, pero no es, ya le digo, no es algo que tenga mucho fundamento. Yo lo que traté es justamente de darle fundamento. Entonces hice una breve historia de esos 4 capitalismos. El capitalismo 1.0 sería el de la revolución industrial. Cada uno de estos capitalismos tiene, por un lado, un paradigma tecnológico, pero no se agota en eso. O sea, ningún sistema económico, ningún proceso productivo se define por la tecnología que emplea nada más. Eso es una mirada schumpeteriana de determinismo tecnológico. En líneas generales, esa tecnología se inserta en un conjunto de relaciones comerciales, laborales, una organización social, hasta me atrevería a decir cierto ordenamiento legal y político. Ya es demasiado marxista, pero bueno. Entonces, la industria 1.0 se define por la máquina de vapor. Para que se dé una idea hasta qué punto una tecnología no define un sistema productivo, la máquina de vapor existía hacía 800 años, como principio. O sea, introducirla en el proceso productivo requirió que se dieran ciertas condiciones que tienen que ver con la proletarización, la expansión de Inglaterra, el sistema triangular de comercio entre América, Europa y Asia, o sea, centralizado cada vez más en Inglaterra. Y tiene que ver, bueno, con lo que se conoce como el capitalismo manchesteriano, ¿no? Un sistema de libre comercio, de trabajo de destajo, de extracción de plusvalor absoluto, diría un marxista, que entra en crisis más o menos en el último cuarto del siglo XIX, una crisis muy grande, la Gran Depresión de 1873, y ahí el capitalismo se va reordenando en lo que sería el capitalismo 2.0, que tiene más que ver con el mercado de masas, con la producción de masas, con la concentración del capital, con la creciente intervención del Estado en la regulación de la economía, con el fordismo. Es a grandes rasgos lo que llamamos capitalismo fordista, o incluiría el periodo del estado de bienestar, porque es una modalidad que atraviesa las 2 guerras mundiales. O sea, a veces los cortes políticos no son cortes económicos. Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial alteraron esta matriz productiva. Al contrario, la difundieron, porque la Unión Soviética se va a industrializar, ¿sí?, sobre este modelo de producción de masa, fordismo, etc. Esto entra en crisis en los años 70 y ya estamos en un territorio conocido, porque el capitalismo 3.0 sería el neoliberalismo, ¿sí?, que en términos productivos lo que incorpora es el programador lógico controlable, ¿sí? O sea, la primera automatización que se da en la industria automotriz, el controlador lógico programable, perdón. Tengo fiebre y estoy en toque medicado, entonces por eso le dije a Andrés, hacerme preguntas, porque capaz que para una presentación extensa estoy medio tarado. El controlador lógico programable, que es un dispositivo de programación de producción, que bueno, permitió llevar adelante la robotización en los años 80, permitió también desplazar mano de obra. Acá viene el desempleo como política estructural, que define a todas las políticas neoliberales, la exclusión social, ¿sí? Una reconfiguración del Estado. Es muy ingenuo decir el Estado se achicó. El Estado siguió tan grande como siempre, pero la redistribución que hacía en la posguerra ahora va para otro lado. O sea, sigue siendo un Estado keynesiano, pero para arriba.
Y eso quedó bastante claro en la crisis de 2008, cuando hubo una transferencia enorme de liquidez desde el contribuyente a los bancos para salvarlos. O sea, eso no es un Estado liberal, ¿sí? Y a partir de acá es difícil periodizar, hay una crisis que pasó desapercibida en casi todo el mundo, que es la crisis de las .com. Digo, pasó desapercibida porque al año siguiente tuvimos el atentado a las Torres Gemelas y la crisis argentina, entonces medio que esa siguió de largo, pero que llevó a una concentración muy grande de las Big Techs. Ahí aparecen las Big Techs, Google, Facebook, ¿sí? Y bueno, hay una crisis mucho más presente en el 2008, y ahí el capitalismo empieza una nueva configuración. Y esto está verde, o sea, lo estamos viendo, esto no es historia. ¿Cuáles son las tendencias que vemos desde el 2000, 2008, esa crisis conjunta, a la fecha? Hay una desalarización del trabajo, es decir, el trabajo cada vez más adopta formas que no tienen que ver con la relación salarial clásica, ¿sí? Trabajo por contrato, bueno, en el sector administrativo y creativo, monotributismo y freelancismo, pero en el sector productivo, tercerización, uberización, ¿sí? Un estancamiento de crecimiento en términos globales, ¿sí? Y una desigualdad creciente. Una desigualdad creciente entre las clases sociales de una misma economía nacional, pero también entre el famoso elefante de Milanovic, ¿no? El famoso 1% no es una élite nacional, es una élite global, es una clase alta global, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver que detrás de esa clase alta global hay una especie de clase media en decadencia, que es la clase trabajadora, la clase media de los países desarrollados, y una clase media en ascenso, que es la clase media de los países asiáticos, ¿sí? Y luego tenemos como la cola del elefante, que son los individuos más pobres de los países más pobres. Bueno, y ese es un fenómeno que se está dando de los años 80 hasta ahora y que se acelera. La crisis de 2008 un poco frenó la acumulación de capital de la élite. O sea, paradójicamente generó un poco de igualdad, pero la peor igualdad, la igualdad que generan las crisis, no la igualdad porque suben los de abajo, sino la igualdad porque bajan un poco los de arriba. O sea, esos serían los tres rasgos económicos. Si uno quiere agregarle a esta caracterización un flanco geopolítico, bueno, el evidente desplazamiento del centro del capitalismo desde el Atlántico Norte hacia Oriental. Corea del Sur, China, India, son países que están creciendo y donde, bueno, justamente la movilidad social ascendente todavía se verifica, mientras que los países desarrollados hay un estancamiento salarial que tiene mínimo 20 años, máximo 40. Ese sería el capitalismo 4.0. Es premisa del libro porque entiende que, o sea, históricamente la izquierda, sea marxista o no, siempre partió de un diagnóstico de las condiciones presentes. Una de las hipótesis del libro es que los sectores populares, la izquierda en particular, están afrontando estas transformaciones con un diagnóstico de otra sociedad. O sea, y uno lo puede ver tanto en gente que sigue hablando del neoliberalismo como si estuviéramos en 1990, cuando el neoliberalismo ha modificado muchas de sus pautas de funcionamiento. Incluso hay quienes dicen que el neoliberalismo entró en crisis en 2008 y esto es otra cosa que no tiene nombre. Y las soluciones que proponen son todavía, en muchos casos, todavía más anticuadas, por decirlo, más propias de otro momento, que tiene que ver con, bueno, mayor intervención del Estado, una salarización plena, pensar solamente en términos de la clase trabajadora, que yo entiendo que políticamente es una necesidad, sobre todo cuando uno ve que en muchos países la clase trabajadora se está desplazando hacia un voto de extrema derecha, como pasó en Francia, como pasó en Estados Unidos. Pero es cierto que esa clase trabajadora hoy por hoy es una minoría dentro de digamos, la clase trabajadora asalariada, sindicalizada, que trabaja en blanco, es una minoría dentro de la gran masa de trabajo que está crecientemente desalarizada, o sea, que tiene una modalidad de trabajo que va por afuera del salario o que minimiza el rol del salario. Entonces, creo que esa es más o menos la caracterización del capitalismo 4.0 que hice y por ese motivo la hice. Bien. Ahí, Alejandro, vos siempre solías decir que digamos, algo que caracteriza también a esta época es una idea de, también lo retomas de Mark Fisher y un conjunto de pensadores, esta idea de cierta cancelación del futuro, o una idea que, bueno, todo futuro
no puede pensarse por lo que sería una especie de retromanía, de reciclar lo que alguna vez fue en el siglo XX, y para meternos un poco en esto que serían estos paradigmas que vos pensás en el libro, ¿en qué medida el transhumanismo, la economía post-escasez, el realismo especulativo, el aceleracionismo, eh, cualquiera de ellas que vos quieras tomar como para arrancar, y también después podemos hacer preguntas, nos ayudarían a pensar una idea de futuro, pensando una nueva relación entre las personas y las cosas, como vos decías en ese artículo de la revista Panamá, entre lo artificial y lo natural, entre lo humano y lo tecnológico. Tomá cualquiera que vos te parezca más productivo para pensar hacia el futuro. Bueno, ¿cómo esto ayuda para pensar una intervención política eficaz en el momento que nos encontramos? Bueno, sí, el tema de la cancelación del futuro es una consigna que acá llegó por fundamentalmente dos pensadores, que son Franco Berardi, que es italiano, igual creo que vive, no, ya no vive más en Estados Unidos, pero creo que escribe en inglés y digamos, su universo intelectual es anglosajón. Y Mark Fisher, que era británico. Y acá ya comenzamos unos problemas porque, sin ánimo de ponerme en nacionalista y denunciar el coloniaje cultural, pues me parece que son categorías que no son muy productivas. Sí es cierto que a veces la importación de determinados conceptos, de determinados diagnósticos requiere un trabajo de adaptación. Entonces, la idea de cancelación del futuro nace en sociedades que tuvieron una experiencia de reconversión neoliberal muy exitosa en términos de neoliberalismo. Bretaña, especialmente, podemos pensar los países anglosajones en general, ¿sí? Y quizás de una manera más leve Europa, y en donde la izquierda se vio muy encajonada por eso, o sea, aceptando un poco el chantaje de Tony Blair, ¿no? O sea, o te incorporas a una tercera vía que acepta estos cambios o quedas reducido a un grupo pequeño que nunca puede avanzar más allá de Bernie Sanders y Corbyn, que tuvieron un muy buen desempeño, pero no dejaron de ser, o sea, no pudieron llegar al poder, ¿sí? Cuando uno piensa desde América Latina, esa periodización, ese diagnóstico, tiene que tener en cuenta que en los años 2000 hubo tanto un cambio de clima económico global, como un cambio político que tiene que ver con un conjunto de manifestaciones muy fuertes, la crisis en Ecuador, la guerra del gas, Bolivia, la llamada guerra del gas, son las manifestaciones que se dieron Bolivia, la crisis de 2001 en Argentina, y luego un periodo de populismo progresista, por decirlo de alguna manera, no quiero meterme en la terminología, ustedes en la ciencia política sabrán cómo llamarlos, que de alguna manera es un cambio. Es un cambio porque aunque uno diga, bueno, pero al final esos procesos se agotaron, incluso se agotaron mal, porque teniendo en cuenta cómo terminó la experiencia, por ejemplo, en Brasil o en Venezuela, digamos, la derrota es muy grande. Sí, pero aunque se hayan agotado, y no en todos los países se agotaron tan mal, otros países donde la transición fue mucho más amable, no sé, Chile, Uruguay, Argentina, sencillamente se presentó un candidato conservador, la gente lo votó y listo. O sea, no se produjo ese quiebre ni que no puede haber en otras experiencias. No deja de cambiar el diagnóstico. Entonces me parece que la idea de cancelación del futuro es una idea excesivamente pesimista, excesivamente inmovilizante, y que traerla a un espacio político, un espacio cultural en donde ha habido más posibilidades puede tener un efecto contraproducente. En todo caso, nos sirve, o yo lo usé, y bueno, toda esta crítica la hago en el libro, para hablar de, digamos, un cambio más abstracto que sea en el mundo de las ideas, que tiene que ver con, o sea, quién puede pronunciarse respecto al futuro. Y acá encontramos un tema súper rebaladizo que es el futuro, ya que no es un objeto de estudio legítimo. O sea, ¿por qué? Porque el pasado está
perfectamente estudiado por un conjunto de disciplinas. Yo estudié historia, o sea, yo soy egresado de historia, en donde están aceptadas las metodologías, los objetos, los debates. Ya cualquier persona que quiera estudiar el pasado sabe lo que tiene que hacer. Con el futuro no pasa lo mismo. ¿Qué investigamos para el futuro? ¿Qué llevamos al laboratorio? ¿Qué ponemos abajo del microscopio? La futurología, como se la llamó en un momento, con Alvin Toffler, que cayó en descrédito, quedó como una actividad un poco entre vendehumo, ¿no? Digamos, y parasitando otras disciplinas. En líneas generales, cuando se hace futuro, lo que tenemos son economistas, fundamentalmente economistas, pero muchas veces gente que viene, por ejemplo, de la demografía, que estudia tendencias. Estudia tendencias y dice, bueno, hablar de industria 4.0 era ver una tendencia que se estaba dando en el proceso productivo y proyectarla hacia el futuro. Lo mismo cuando decimos que hay un estancamiento global. Bueno, obviamente la ecología también, ¿no? Los estudios sobre ambiente, la meteorología también, cuando hablan del cambio climático, la salinización de la tierra, la acidificación de los océanos. Está habiendo una tendencia, pero eso no, de ninguna manera agota el futuro. Y el resto son, como dicen los norteamericanos, wishful thinking, o sea, manifestación de deseos disfrazada de diagnóstico implacable, objetivo. Entonces es muy difícil plantearse ante el futuro. Es un equilibrio muy finito que hay que hacer entre la lectura de tendencias y la propuesta. El libro que yo escribí es un poco eso, y nada más que eso. El tema es que también dentro de, dentro de este espacio de pensamiento tan indefinido y con bordes tan... hay hegemonías. Y uno podría decir que pese a todo lo que pasó entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, me voy a atrever a ponerle fechas, entre 1889, cuando se forma la Segunda Internacional de los Trabajadores, y 1989, cuando se disuelve el campo socialista, el espacio del futuro estaba mayormente hegemonizado por la izquierda. Te dicen, bueno, pero no, la izquierda tuvo derrotas, hay un fascismo, sí, pero todos tenían que responderle a la izquierda. O sea, Keynes tenía que responderle al diagnóstico que hacía el marxismo sobre el capitalismo. El programa Apolo tenía que responderle a Sputnik, no la vacuna, sino el satélite, y a Yuri Gagarin. Es decir, había, para decirlo en términos tenísticos, sacaba a la izquierda. Podía perder el set, podía perder el match, pero siempre sacaba a la izquierda, marcaba una agenda. El fascismo es una respuesta, y esto lo deja claro si uno lee Mi lucha, él dice, le robé estas ideas, estas estrategias, incluso hasta los colores de la bandera se los robé a el comunismo. O sea, eso se quiebra, y se quiebra incluso antes de la caída ya en los años 80 aparece un nuevo discurso de futuro, mucho más dinámico, mucho más atractivo, ¿sí? Que es el que van a representar Thatcher y Reagan sobre la iniciativa privada, sobre un capitalismo que cada vez es más inmaterial, postindustrial. Más adelante eso se afina todavía en los años 90, ¿no? Con la autopista del conocimiento, la aldea global, ¿sí? A partir de los años 80-90 lo que tenemos es que el discurso del futuro pasa a ser hegemonizado cada vez más por algo que podemos llamar el liberalismo globalista o el liberalismo global. Con la crisis de 2008, este diagnóstico, este discurso del futuro también entra en crisis. ¿Y qué lo reemplaza? Nada. Es decir, uno podría decir, bueno, pero ahora están estas nuevas derechas, ¿no? Trump, bueno, Putin a su manera, Bolsonaro. En cada país tenemos un referente. Algunos que vienen de mucho tiempo atrás y ahora encuentran su oportunidad, como el lepenismo en Francia. Otros que son nuevos, totalmente nuevos y que parecen surgir de nada, como Milei en Argentina, Kast en Chile, Mayín y Ríos en Uruguay. En todos los países vamos a encontrar algún referente así. Me dice, bueno, esta no sería el nuevo discurso sobre el futuro. No, porque no tiene un discurso sobre el futuro. No tiene un discurso sobre el futuro. Tiene un discurso de reconstitución de algo que aparentemente se perdió. Hacer América grande otra vez. O sea, habría que volver a algún pasado dorado, ¿sí? Donde todo estuvo bien, que por supuesto es imaginario, pero no importa. Y en otros casos son pura reacción. Reacción a un futuro que más bien quieren evitar, que quieren atajar. Cuidado con el ascenso de las minorías, cuidado con China, cuidado con los inmigrantes, cuidado con el terrorismo. Cuidado.
sea, el discurso del liberalismo en los años 90 y el discurso de la izquierda en los años 60 o en los años 20 no era solo cuidado. Sí, marcaba un enemigo, pero un enemigo, incluso un enemigo que a veces quedaba minimizado ante la fuerza de la historia que se iba allá adelante. O sea, no se molestaban en hablar mal de la izquierda, el liberalismo en los años 90, porque entendía que la historia sola iba a evolucionar hacia la globalización. Lo mismo que uno puede decir del marxismo. Bueno, la historia nos va a llevar al socialismo. El que se ponga adelante, bueno, sufrirá las consecuencias, pero esto es un tren imparable. Mientras que el discurso de la nueva derecha hoy no tiene ese optimismo. Tiene una grandilocuencia muy grande, una especie de patoterismo intelectual, pero eso más bien parece que viene a compensar una sensación de debilidad, de incertidumbre muy grande. Entonces, la cancelación del futuro tiene que ver no con que, bueno, no hay futuro, siempre hay futuro, siempre hay un día después, ¿sí? Sí tiene que ver con esta ausencia de un discurso que pueda condensar de manera atractiva y productiva esa lectura de las tendencias con una propuesta de futuro. Yo en el libro traté de presentar las que me parecieron que eran dables para lo que uno podría llamar muy generosamente un pensamiento de izquierda. Más allá de cuáles son, ahora si quieren las vemos, pero en líneas generales yo traté de agruparlas en dos grandes diagnósticos, en dos grandes puntos de partida. Uno tiene que ver con lo que yo llamé la escasez de recursos. La escasez de recursos es un principio que no, o sea, la economía se define como la ciencia de la escasez. Pero estamos viendo desde los años 70 un diagnóstico de escasez creciente de recursos naturales. Los recursos naturales se están agotando, los recursos no renovables, quiero decir, se están agotando, y los recursos renovables los estamos consumiendo cada vez más rápido en relación a su renovación. Entonces, la humanidad tiene que enfrentar la posibilidad, cada vez más patente, de que algunos recursos empiecen a escasear. La crisis climática, de alguna manera, es manifestación de esto. La crisis climática es escasez de capa de ozono, escasez de efecto refrigerante, o sea, escasez de espacios verdes que puedan renovar ese aire. Escasez de biosfera, escasez digamos, de masa biológica, de diversidad, de biodiversidad, como para que hagan posible el mecanismo cibernético que permite renovarse constantemente a los recursos en el planeta. Y dentro de esta escasez encontré como 3, o 2,5 si quieren, propuestas que se hacen cargo. Una es el decrecionismo, sería como una propuesta ambientalista radical que dice ya no alcanza con el crecimiento, el desarrollo sustentable, que era el viejo paradigma, ¿no? El de Greenpeace, el de los años 90. Lo que tiene que hacer la humanidad ahora es decrecer, es consumir cada vez menos, ¿sí? Para permitir que se regenere sobre el planeta. La otra es la economía popular, que no está pensando tanto en el medio ambiente, sino en la incapacidad que va a tener el capitalismo, ¿sí? En este periodo de escasez, de absorber a esa cantidad de masa trabajadora que está excluida. Y agregué en esta tendencia también al animalismo, cuya pertenencia a la izquierda es medio resbaladiza, por eso lo puse como apéndice, no es un capítulo. Si bien tiene más diálogo el animalismo con cierta izquierda que con la derecha, también es cierto que hay una derecha muy radicalizada que es animalista, ¿no? Recordemos a Brigitte Bardot defendiendo las focas y votando al papá de Le Pen, ¿no? En los años 90. Entonces, pero, digamos, al plantear la necesidad de una nueva coexistencia entre la especie humana y las otras especies, está tocando muchos nervios que hacen a el diagnóstico de escasez. Por ejemplo, es evidente que la ganadería nunca va a poder crecer al punto de permitirle acceso diario a la carne a todos los habitantes del planeta. Ya al nivel que está ahora está generando problemas de calentamiento global, problemas de arrasamiento y desmonte de espacios verdes, problemas de pandemias. O sea, la cría avícola está como bastante diagnosticada como la responsable de las últimas pandemias respiratorias. Las últimas pandemias respiratorias, digo, no nos quedemos con el COVID, esto empieza en el 97 en Hong Kong. O sea, y ha venido creciendo. Hay gente que no se sorprendió con el COVID, porque tuviste un SARS en 2002, tuviste un MERS en 2012, o sea,
Entonces, ahí hay un diagnóstico que podemos tomar en parte. El segundo, o sea, todo esto sería como lo que puse como la escasez, pensar dentro de la escasez. El segundo diagnóstico, el segundo punto de partida tenía que ver con pensar dentro de la disrupción tecnológica. Porque es evidente que este capitalismo 4.0 introduce tecnologías que modifican severamente no solamente el proceso productivo, sino el consumo y eventualmente nuestra vida cotidiana. Y acá no voy a decir ninguna novedad cuando hablo de los algoritmos, las plataformas, ya está totalmente charlado de esto, a niveles casi caricaturescos en algún caso. Me atrevería a decir que a veces uno encuentra que hay gente que prefiere vender una especie o de cosa fatalista tipo Black Mirror o de solución mágica, ¿no? Como Santiago Siri, bueno, ya está, uno soluciona toda la vida. Pero también hay muchos análisis serios y es evidente que eso es una herramienta. Digo, hoy lo vemos como parte del capital y uno puede decir, bueno, es una herramienta del capital para maximizar beneficios, extraer más valor. Bueno, sí, pero digamos, si algo nos enseñó la izquierda moderna es que las herramientas del capital no, o sea, no hay que tirar el agua sucia con lo de adentro. Las tecnologías, más allá, si bien nunca son neutras, más allá del capital, incrementan la productividad, incrementan el nivel de vida de la mayor parte de las personas. Entonces, la pregunta era cómo emplearlas en este contexto de desalarización, escasez, y ahí hay también 2 propuestas y media. La más grande, la más seria, tiene que ver con estos planteos de nueva planificación económica, incorporar la capacidad de procesamiento de datos para una gestión centralizada de ciertos recursos que no pueden quedar en manos del mercado. Incluso hay hasta proyectos de una Unión Soviética con un algoritmo, o sea, lo que no pudo hacer la Unión Soviética con los planes quinquenales gestionados desde el Estado, sí lo podría hacer ahora con la capacidad de procesamiento de datos que tenemos. Otros proyectos son más moderados, se hablan de transición energética, pero también empleando el efecto de red que te permite la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Otra propuesta tiene que ver con lo que nombró recién Andrés, que es el aceleracionismo. Y otra vez estamos ante una idea que hay que tomar con pinzas si vamos a bajar acá a Sudamérica, porque el aceleracionismo es una propuesta que tiene más bases filosóficas que técnicas y que se toman de un principio que también estaba en el primer marxismo, que tenía que ver con emplear las tecnologías, radicalizar las tecnologías del capitalismo más allá del capitalismo. Esto es totalmente discutido, tanto es así que sus propios, o sea, el aceleracionismo es una idea que no nace de la izquierda. De hecho, su principal exponente es una persona que hoy está racista abierto, un trampista radicalizado como Nick Lang. Pero hubo un intento, ¿sí?, de parte de Fisher, de parte de Nielsen, de parte de William, no importa los nombres, de hacer un aceleracionismo de la izquierda, que recibió tantas críticas que ellos mismos tuvieron que bajarse del concepto de aceleracionismo. Queda la intención. Y por otro lado, más allá de esas críticas que recibieron en su país de origen, en su hemisferio de origen, es un pensamiento para la frontera tecnológica. Cuando estamos tan lejos de la frontera tecnológica, el riesgo de ser aceleracionista de izquierda en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, es terminar ocupando más o menos el lugar que ocupaban los partidos comunistas latinoamericanos en los años 60, que terminaron siendo medio banda soporte de los programas desarrollistas de Kubitschek, Frondizi, porque había que desarrollar el capitalismo. Y si hay que esperar que se desarrolle el capitalismo, bueno, es Plejánov, ¿no? Plejánov diciendo, bueno, en Rusia lo que tenemos que hacer es que se desarrolle el capitalismo. Así que el rol que tiene el marxismo en Rusia es apoyar el capitalismo. Bueno, esa situación contradictoria generaría un aceleracionismo en el hemisferio sur. Sobre todo en el hemisferio sur americano. Quizás el aceleracionismo en Asia tiene otra lectura. Pero paradójicamente ahí no están pensando en eso. Ahí hay otras, ¿no? Yukuy, hay gente que está encarándolo por otro lado, al tema tecnológico. Están pensando en un particularismo. O sea, una tecnología que ya no sea global. Y otra vez, si el animalismo era un apéndice de la parte anterior, acá el apéndice sería el transhumanismo, que también tiene un diálogo raro y difícil con la izquierda, pero que lo que está proponiendo a grandes rasgos es el mejoramiento biológico de la especie humana a través de la introducción de tecnologías. Algo que recibe muchas críticas porque choca de frente con la tradición humanística que va más allá de la izquierda, pero que es muy fuerte en la izquierda, ¿sí?
Eric Salén, Berardi, toda esa gente se dedica a criticar el transhumanismo diciendo que es una exacerbación del neoliberalismo, y puede ser que tenga razón, pero también es cierto que la introducción de la tecnología en los cuerpos humanos, si se hace en términos democráticos, o sea, en términos desigualitarios, aquel que pueda pagar esa tecnología va a mejorarse biológicamente hasta tal punto que ya vamos a tener dos clases sociales, vamos a tener dos especies, ¿sí? Y sabemos qué pasa cuando conviven dos especies por los mismos recursos, ¿no? O sea, ¿dónde están los cromañones? Pero en términos democráticos, bueno, sería una forma de mejorar las condiciones de vida humana. No nos olvidemos que las vacunas son una especie de transhumanismo. O sea, el movimiento antivacunas toca un nervio bastante, o sea, bastante sensible. Es cierto que la gente vacuna a sus hijos con algo que no sabe estrictamente qué es. Es ese pacto que hicimos con la tecnología, ese pacto que hicimos con la ciencia. Bueno, confío en que me vas a mejorar el cuerpo. Bueno, entonces ya lo hicimos. Y de ahí en adelante marcapasos, etcétera, etcétera, fueron. De hecho, los transhumanistas dicen, el primer dispositivo artificial que incorporamos a nuestro cuerpo es el lenguaje. O sea que ya está, ya somos artificiales. Se trata de seguir por esta línea nada más. Entonces, eso sería ese sería el diálogo que podría haber entre la izquierda y el transhumanismo, y esa es la manera en cómo ordené estas propuestas dentro del diagnóstico que presenté recién. Bien. Ahí, yo no sé si hay alguna pregunta en el público, por ahí que venga leyéndolo a Alejandro en el Diario AR o en Revista Panamá. El último artículo de Alejandro se mete, bueno, con un concepto que es caro a nuestra tradición y a nuestra facultad, porque es sobre la cuestión de la democracia. No, pero cito un politólogo, ¿eh? O sea, está ¿Eh? John Donne ahí, o sea, vayan a quejarse con él. El planeta se quema, el país se estanca y esta democracia ya no sirve. Porque, por lo general, vos siempre decías que en tu libro lo que faltaba era la teoría política o faltaba, bueno, una discusión sobre la política en algunas presentaciones. ¿Por qué vos decías eso? Varias veces te escuché plantearlo. Bueno, me acuerdo de otro artículo tuyo que me parece fundamental, que era de, no sé si en revista La Vanguardia, que era Las cosas existen. Un gran, a mi parecer, artículo de teoría política para pensar un poco por fuera de lo que son las filosofías del lenguaje y cómo, bueno, eso se ha instalado de una manera en la academia como el paradigma de manera dominante. Y por qué por ahí ir un poquito por ahí, si te parece, salvo que haya alguna otra pregunta. Me gustaría algo si podías nombrar acerca de ese artículo que ya tiene un par de años. Y sé que también hay algún compañero economista aquí en la charla que le prometí que algo ibas a decir sobre la cuestión de algunos pensadores que plantean la cuestión de la economía post-escasez. Bueno, respondo. A lo que te parezca a vos, No quería tomalo por interrumpir a donde nadie. quieras. Sí, el artículo ese de La Vanguardia se llama La realidad existe, que era una presentación del realismo especulativo. El realismo especulativo es o sea, alguna vez para humillarlos a los realistas especulativos dijeron, es la primera escuela filosófica de Internet, pero porque surgieron cuando ya estaba desarrollada Internet. Pero es cierto que generó mucho debate en la blogósfera, en la vieja Internet, no pre-redes sociales, o sea, cuando los espacios eran más forísticos, ¿no? Como Blogger, WordPress. Se formaron mucho, hasta el punto que uno de los supuestos, porque obviamente apuraron del concepto, ¿no? Como pasa siempre, yo no soy revista especulativo, yo no sé qué es. Basta que aparezca una etiqueta para que todo el mundo se corra. Y Ray Brasier dijo que era una orgía digital de estupidez lo que se había generado. Porque, se me imagino, yo no participé de esos foros, porque en esa época estaba con la atención a otra cosa, pero me imagino que sí, que se debían tirar. De hecho, a veces uno lee ya no foros, sino libros que se escribieron bajo el paradigma del realismo especulativo y que son más delirantes que lo que pretenden criticar. Pero me parece que la premisa estaba bien, que era diagnosticar un agotamiento de esto que nosotros mal llamamos posmodernidad. De hecho, ya estoy viendo a tanta gente criticar la posmodernidad con tan mala leche que tengo ganas de poner una remera que diga soy posmoderno, porque cada vez lo veo más como arrinconado en un discurso reaccionario, nacionalista,
O sea, la crítica a la posmodernidad ya viene de lectores de Alexander Dugin, ¿no? O sea, cada vez peor viene eso. Pero sí es cierto que, digamos, la filosofía históricamente pensó con la confianza de que hay un referente en algún lugar. Dios, la verdad, la historia, la realidad, la cosa en sí. Esa es la metafísica, ¿sí? Y que alimentaba un pensamiento muy dogmático, porque en todo caso era el mejor cable con eso el que tenía toda la verdad. Kant hace un gran trabajo de decir, no, nunca vamos a llegar a esa verdad, lo que tenemos son una aproximación a través de categorías. Entonces establece una especie de alambrado entre, bueno, allá está la cosa en sí, pero no vamos a llegar nunca. Nosotros estamos de este lado del alambrado. Podemos verla con categorías, pero siempre va a ser un vidrio humano. ¿Sí? Esto más adelante lo toma la fenomenología para decir, bueno, quizás solamente ni siquiera lleguemos a verla bien, o sea, no vamos a quedar con el eidos, ¿no? Con un perfil de eso. Hasta que vienen Heidegger y Wittgenstein y dice, ya está, no es que hay un alambrado, tenemos una tapia de 5 metros, no vamos a ver nada, la filosofía es el espacio del lenguaje, nada más. Por supuesto que todo esto fue súper productivo, sirvió para discutir con el pensamiento dogmático, le puso fin a todo el bullshit metafísico que venía acumulando la filosofía, sobre todo después de la guerra de religión. O sea, combatió el pensamiento esencialista. Para el pensamiento político, para las identidades políticas, es clave entender que es el discurso, es el lenguaje el que genera sujetos, el que abre posibilidades. No, bueno, todo el laburo que hizo dentro de la analítica Kripke, por ejemplo. Pero es cierto que este pensamiento, que en su momento fue tan efervescente, innovador, y cuyo último capítulo realmente influyente, digamos, se escribe en Francia después del 68, ¿no? O sea, Barthes, Foucault, Derrida, y sus herederos, ¿no? Bueno, Butler, etcétera, etcétera. Y que también fue, como el último momento, muy productivo este tipo de pensamiento, ya se está transformando en una nueva ortodoxia. En las universidades de Europa continental y de gran parte de América Latina, así como los departamentos de estudios culturales de las universidades anglosajonas, es la ortodoxia, es el mainstream. Tanto es así que ya hay como una especie de recursos, o sea, como dice un amigo mío, o sea, es el dogma de la deconstrucción. O sea, justamente lo que venía a evitar lo termina generando. O sea, y uno lo puede ver incluso, tenemos filósofos de la deconstrucción tirando postas y frases autoevidentes, que es justamente lo que venía a evitar la deconstrucción. No me refiero a la deconstrucción como lo toman los movimientos de género. Me parece que ahí hay como una apropiación política que tiene otra sintonía. Me refiero a usarla para rebatir al adversario, pero después violar todos sus principios para establecer mi propio fundamento, ¿no? O sea, esto se puede sintetizar como en un invento argentino maravilloso, el Foucault peronista. O sea, solamente en el CBC puede existir la idea de que hay una manera de generar un peronismo Foucaultiano, o sea, un movimiento pensado desde el Estado, pensado desde el ordenamiento social, pensado de la integración, desde sujetos claros, y más como por Foucault. Pero eso habla un poco de la decadencia de ese paradigma, y un conjunto de filósofos salieron a responderle desde diferentes flancos, pero bueno, quiso la suerte o la organización que en algún momento se juntaran en Goldsmith, se hace un congreso, Toscano lo dirige a la mesa y ahí están. Quentin Melasiux, Ray Brassier, Graham Harman y Ian Hamilton Grant, ¿sí? Como el Monte Rushmore de este giro que proponía volver a pensar que es posible una realidad, volver a pensar que es posible un absoluto y a que se pueda acceder mediante la especulación. ¿Sí? El más sólido es Quentin Melasiux, que después de La Finitud, que es un libro que se publicó, que está editado en Argentina, retoma directamente a Descartes, retoma a Locke y hace una crítica ahí a todo el giro discursivo. Los otros tienen una actividad más crítica que productiva, Graham Harman a veces es excesivamente ensayístico. Paradójicamente él viene de Heidegger. O sea, es raro, ¿no? Un realismo que venga de Heidegger. Ray Brassier es deleuziano y trata de pensar más el materialismo. Y bueno, después hubo toda una progenie ahí. Pero me parece que
en el pequeño artículo donde lo traté de presentarlo yo, hay una especie, o sea, hay un aporte productivo que tiene que ver con bajarnos de, digamos, una especie de nuevo dogma lingüístico según lo cual todo es lenguaje y todo se puede gestionar desde el lenguaje. Cuando estamos ante fenómenos que vienen desde afuera del lenguaje y no lo vamos a resolver mediante la construcción de nuevas, no solamente desde ahí. La crisis climática es uno, claramente. La pandemia, bueno, lo escribí antes de la pandemia, pero lo puedo incorporar, es otro. La pandemia no es un producto humano, no es un producto del lenguaje humano. Servía para criticar a los economistas y decir, bueno, eso que ustedes dan por verdades autoevidentes, en realidad es una construcción, bueno, está bien. Incluso servía para criticar hasta cierto punto a el positivismo, ¿no? Con la crítica al discurso científico. Igual acá yo fui testigo, no sé si ustedes también, de un fenómeno bastante desagradable. Yo entré a la facultad a fines de los años 90, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en ese momento, ya final de la deconstrucción y todo eso, todos mis profesores me decían que la ciencia era un discurso, ¿sí? Que se podía criticar y deconstruir como cualquier otro discurso, que era un género. Esos mismos profesores, un poco más canosos durante la pandemia, abrazaron de manera totalmente fanática el discurso más positivista, el discurso más rígido que se agarraba de curvas de contagio y de medidas totalmente impracticables, como cuarentenas por el tiempo que sea, barbijo donde sea, ¿sí? O sea, abjuraron de todo lo que sostuvieron antes y se transformaron quizás en respuesta a un anticientificismo que ya no viene de la deconstrucción, sino que viene de un lugar mucho más oscurantista, se transformaron en aquello mismo que criticaban. Eso fue bastante llamativo verlo. Y bueno, quizás habla de la crisis de ese paradigma. Me parece que ese es el gran aporte que hace el realismo especulativo. En esa misma nota, digo a ustedes que son politólogos, subrayaba también lo difícil que es pensar la política del realismo especulativo. O sea, es evidente que en el pensamiento político es donde fue mucho más productivo el giro lingüístico, ¿no? Rorty, Laclot, nombre el que quieran, ¿sí? Y volver a introducir un absoluto, una realidad, una metafísica en la construcción de identidades, de legitimidad, bueno, suena entre difícil y peligroso. Por eso es algo tentador, pero que tenemos que tomar con pinzas. Eso es lo que traté de demostrar en aquella nota. No sé si vos hablabas de la economía post-escasez, Andrés, no sé si querés repreguntar ahora, porque si no voy a hablar mucho yo. No, yo no diría más nada de mi parte. Si hay alguna pregunta en los asistentes que quieran pasarle ahí a Alejandro como para tener unos 15 minutos más. Yo no me quiero olvidar porque ahí con algunos compañeros veníamos charlando la posibilidad, bueno, después en nuestra facu generar algunas instancias de estudio de alguna de las ideas que Alejandro viene discutiendo. Yo se lo había comentado a Alejandro, la idea de que esto sea un disparador como para, bueno, generar mayor intercambio. Yo, para no olvidarme, voy a dejar mi correo en el chat para que después nos pongamos en contacto para, bueno, seguirla y alguna vez volverlo a molestar a Alejandro en alguna instancia próxima del año o en algún momento para tener, pero la idea es, bueno, quienes estamos por ahí en la facu de política o quienes están aquí, aunque no sean de nuestra facultad, puede generar alguna instancia después de intercambio sobre estos temas, porque, bueno, ahí el libro y las notas de Alejandro, por lo general, tienen una virtud de ser sintéticas, pero de abrir muchísimas puntas de investigación. Así que, bueno, yo para no olvidarme de esto, dejo ahí mi correo y nos ponemos en contacto. Y bueno, ahora, quien tenga algo para ahí comentar o decir, unos 15 minutos más, por lo menos, para después ya desobligarlo ahí a Alejandro de este compromiso. Sí, Martín. Hola, ¿qué tal? Gracias por la actividad organizada. Estoy conectado desde el teléfono, así que quizás las condiciones no son las ideales y llegué un ratito tarde al evento. Gracias, Alejandro, por la participación. Siempre interesante leerte y ahora escucharte. Tenía un solo comentario muy, muy menor, muy al margen, y vos hablabas, en algún momento dijiste, bueno, la economía es la ciencia de la escasez, ¿sí? Solo apuntar que esa puede ser una definición, quizás si estás en una perspectiva muy neoclásica, ¿no? Y digo, hay tanto antes como después, fue una postura totalmente rebatida, ¿no? De pensar que los recursos son finitos y dados. Y con esto no estoy diciendo que esté a favor de posiciones incrementalistas ni nada por el estilo, ¿no? Era solo no perder de vista eso. Digo, la
la economía como ciencia de la escasez es una definición, a mi criterio, un poco estrecha, pero quizás vos la estabas utilizando como para presentar un argumento que no necesariamente era el tuyo, ¿sí? Sí, sí, o sea, yo partí de la definición de la economía, vamos a decirlo de manera brutal, la economía de los economistas, o sea, la economía de los economistas dominantes en el discurso y en la gestión. O sea, La economía vulgar, como se le llama. sí, como lo que pasa es que economía vulgar le decía Marx a los últimos clásicos, y esto Sí. tiene más que ver, me parece, con los neoclásicos. O sea, Sí, pero- sí, pasa que últimamente también se los llama vulgares a la ortodoxia contemporánea, me parece. Utilizando esa misma frase de Marx, se le aplica al pensamiento neoclásico de fines del siglo XIX. sí, 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 obvio, o sea, está abierta la definición de economía. Yo no vengo de economía, obviamente, pero sabemos que los clásicos pensaban en otros términos. También en términos un poco reduccionistas, ¿no? Porque Ricardo era la ciencia de la producción y la distribución, y eso lo tomaron Marx y todos los que vinieron después, o sea que ahí tampoco. Creo que es útil partir de una definición muy chica de lo que querés hacer y después ampliarlo antes de partir de una definición gigante y después no saber qué hacer. Aún así, me parece que estamos en un momento de escasez y que nos viene bien una ciencia de escasez. Es más, te redoblaría la apuesta a Martín y te diría, necesitamos más ciencias de la escasez. Porque el problema de la economía no es su objeto, la escasez, que es algo que uno puede verificar, la escasez de los recursos naturales, o por lo menos la finitud, sino la manera en que propone gestionar esa escasez, que justamente ha demostrado ser en algunos bienes totalmente irracional en relación a la escasez. O sea, muchas veces el mercado derrocha. Entonces ahí no están solucionando muy bien eso que creo que es Lionel Robbins el primero que dijo que era la ciencia de la escasez y después lo tomó, me olvidé el nombre, el de la síntesis de la micro y la macro, bueno, me olvidé. Lionel Robbins, bueno, es la ciencia de la escasez. Samuelson. Y ahí quedó en el libro de Samuelson como la ciencia de la escasez. Me parece muy bien que haya una y varias ciencias de la escasez. El problema es que, bueno, tienen el monopolio de la gestión de la escasez y bueno, ha fallado. O sea, ya venimos con 40 años de gestión mercantil de todos los recursos y no se puede decir que los hemos eficientado en esto. Algunos sí, hay que reconocer que el mercado algunos recursos los ha eficientado, pero si tenemos que hacer una especie de examen global, no, ya se agravó. Así que, pero me parece que la escasez sí es un objeto que hay que tomar. La economía post-escasez, de hecho, se choca con ese límite, o sea, aún los planteos más realistas, como los de Mason y los de Rifkin, llega un momento en que no saben qué decir ante la finitud del recurso sobre el que ellos sostienen, sean las renovables para Rifkin, ¿no? Decirlo, bueno, pero mira, si reemplazamos todo por medio de viento, primero vamos a matar a todos los pájaros y vamos a desmontar a todos los bosques porque o sea, el molino no flota en el aire. Y en segundo lugar, no reemplazamos pero ni la tercera parte de lo que producen las energías fósiles. Y bueno, y Mason decirle, bueno, buenísimos los algoritmos, pero es muy difícil, digamos, cultivar papas dentro de la computadora. O sea, cuando hace falta comida, ¿sí? Vas a necesitar algo más que el costo marginal cero que tiene un bien digital. Entonces ahí aparece la escasez. Genial, gracias. No. ¿Algunas otras preguntas que haya? ¿Algún comentario sobre alguno de los tantos aspectos ahí que fue desarrollando Alejandro? A modo de recomendación, Alejandro, ¿algún libro o algún tema actual que estés, como para cerrar, investigando, trabajando, que te parezca, bueno, productivo para pensar este momento? Qué feo que te pidan un libro. Bueno, uno que estoy recomendando mucho y me enteré que lo van a traducir, que lo van a editar acá en Argentina, así que lo vuelvo a recomendar, es Ex-Risk, de Thomas Moynihan. Es un libro muy largo, que por ahora está en inglés, pero me dicen que lo van a traducir, y es un que toma la historia de, justamente, esto que hablamos con Martín, pero ya a un nivel existencial, de la finitud. O sea, los momentos en donde la humanidad, que usualmente tiene una concepción post-escasez, o sea, el mundo es infinito, el universo está plagado de planetas iguales que el nuestro que tienen los mismos recursos, así que cuando esto se rompa, vamos todos a Marte, empezamos a cultivar soja ahí y de
vuelta, empezamos de cero, está todo bien, ¿sí? Repasa todos esos momentos y todos esos temas en donde la humanidad se planteó la posibilidad de dejar de existir. No es un tema muy alegre, ¿no? Pero me parece que, y es un enfoque muy humanístico, ¿eh? O sea, no esperen un programa ahí, no esperen cuadros de datos, es una historia intelectual. De hecho, Moynihan viene de lo que sería letras en la academia, en Cambridge. No, en Oxford, él es de Oxford. Pero me parece que, digamos, tiene como un resultado final muy productivo, que justamente esto, pensar la extinción, no para pegarnos un tiro y poner cuarteto de cuerdas de Schubert y amargarnos, sino más bien para usarlo de manera productiva, porque, y es que vos me preguntaste qué estoy pensando, la verdad no estoy pensando en nada específico, por eso no estoy escribiendo ningún libro y sí me estoy metiendo artículos en un diario, porque como que ahí estoy, es la experimentación, ¿no? Como cuando los músicos de antes, cuando existían los long plays, no le daba para sacar un álbum, entonces sacaban simples. Entonces, estoy en esa fase. La verdad estoy un poco disperso. Pero sí, es cierto que cada vez que se plantea la cuestión ambiental, la cuestión militar, la cuestión, sí, o sea, la cuestión humana, de la emergencia y las emergencias humanitarias, se usan como dos figuras que son totalmente remanidas y contraproducentes. Una es la de apocalipsis. Esto es apocalíptico. Y en realidad apocalipsis, y eso es la premisa de Moynihan en ese libro, no es el fin de las cosas. Como Moynihan dice, el apocalipsis es el sentido de un final, mientras que la extinción es el final del sentido. ¿Por qué? Porque el apocalipsis es un relato que se hace sobre el fin del mundo, sobre la confianza de que hay alguien que va a ser testigo de eso. Entonces, en la medida que nosotros pensamos en apocalipsis, pensamos que siempre hay post-apocalipsis. Todas las películas parten de, bueno, cayó la bomba y ahora quedamos nosotros medio deformes y seguimos viviendo. Y de alguna manera es un pensamiento un poco consolador. Cuando el verdadero problema es que no exista más una especie humana que le dé sentido a lo que hay. Y acá también vuelve el realismo especulativo. Entonces ahí uno ve las cosas de otra manera. El otro elemento también totalmente nocivo para pensar los problemas es la distopía. La distopía como, bueno, esto es distópico, una película distópica, y en realidad la distopía nace con un sentido de advertencia. ¿Sí? O sea, y si nosotros difundimos y estiramos el concepto de utopía a distopía, a todo lo que pasa, perdemos el sentido de advertencia, perdemos el sentido políticamente productivo que puede tener. O sea, en 1984 quería advertir sobre el totalitarismo. No decía que estábamos en el totalitarismo. Dice, bueno, cuidado que puede pasar. Más allá de lo que uno piense de ese libro y de ese autor. Mientras que ahora todo es distópico, pero la pandemia es distópica, entonces ya está, no hay nada que hacer. Entonces me parece que también el libro de Moynihan no habla de la extinción humana, no dice que la humanidad se va a extinguir, habla de la posibilidad y de qué manera la humanidad, desde el siglo XVII en adelante, o sea, durante toda la modernidad, cada vez que se topó con esa posibilidad, lo tramitó. Pero no son todas perspectivas negativas, o sea, la geología cuando pudo afirmar que toda la Tierra estaba rellena de materia inorgánica, o sea, que no había un vergel adentro, que no era un huevo de Pascua que tiene un regalo, sino que ahí dentro hay piedra, piedra, piedra y más piedra, con lo cual lo único que hay de vida es una finísima capa, ¿sí? Habilitó un pensamiento distinto, ¿sí? Lo mismo en la astrología cuando fue comprobando que no hay condiciones de vida en otros planetas. Bueno, entonces cuidemos los recursos que tenemos en este. Parece que en ese sentido es productivo el libro de Moynihan. Aparte que está maravillosamente escrito y es muy lindo. Entonces, vamos, si les recomiendo ese libro y si lo publican en Argentina, mejor. Alguien levantó la mano, creo. O se le escapó. Bueno, entonces si es así, ya... Si no hay mano levantada y pregunta, lo liberamos a Alejandro. Si hay algún último comentario, tenemos los 5 últimos minutos. Sí, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta muy cortita, Alejandro. Una nota que vos escribiste para el diario AR, que hablabas de Ubik, de Philip K. Dick, que cerrabas hablando de torcer los futuros que podemos imaginar a partir de encontrar otros pasados. Me hizo recordar el libro de Los fantasmas del pasado y la perspectiva ontológica de Fisher. Si
ese final iba por ese lado, digamos, y cuáles serían esos posibles pasados donde todavía podemos buscar algún futuro posible. Nada más, gracias. Sí, yo también, ese libro en su momento me impresionó mucho, o sea, estaba muy bien, estaba muy bien. Yo lo decía más por lo que dijo un historiador francés que estuvo de visita en Argentina en el verano, cuando se hizo la Noche de las Ideas, que es un evento que pasó totalmente desapercibido porque lo hicieron en un momento horrible del año, salimos de la pandemia, no lo publicitaron suficiente. Trajeron un montón de pensadores franceses de primera línea a hablarle a 5 personas. Y Ludovic Flaubert, que es un historiador del socialismo utópico, o sea, en una charla decía que bueno, que la verdad la historia de la izquierda es una historia de fracasos y que en un punto es desestimulante. Y él que está muy comprometido con algo que en Francia está más asentado, acá no tanto, que es la idea de no hacer novela histórica como acá podía ser, no sé, María Esther de Miguel, sino que los historiadores se pongan a escribir ficción con todo el bagaje, el conocimiento que tengan. También hace falta desarrollar un talento literario en los historiadores, ¿no? No todos historiadores. Hay una historiadora de duras penas pueden escribir un libro de historia, claro. No vamos a pedir que escriba una novela. Pero digamos, la apuesta de él, porque decía, quizás ahí especulando, no con los pasados perdidos, sino con qué hubiera pasado si ciertos fenómenos se hubieran desarrollado de otra manera. Él decía, ¿qué hubiera pasado si la Comuna de París hubiera ganado? Es un ejercicio atractivo, pero, y ya con esto cierro, tampoco puede ser contraproducente. Lo digo porque un amigo, pero que estuvo hablando con ustedes, me decía Andrés recién, de poco, que es Pablo Tauzón, la otra vez también especulaba y tenía ganas de escribir un libro que se planteaba qué hubiera pasado si ganaba la guerrilla en Argentina, qué pasaba si los montoneros tomaban el poder. Tauzón, o sea, Pablo no es una persona de izquierda, entonces, pero conoce mucho el proceso y él sí tiene imaginación politológica. Y se imaginaba una deriva, que no lo voy a decir porque me imagino que esto lo va a escribir en algún momento Pablo y va a quedar muy bien, bastante amarga. Bastante amarga. Entonces, yo lo que decía, cerraba esa nota recuperando la nota de Ludovic, pero cada vez que termino de escribir una nota, me pongo a pensar en la respuesta en contra, en la contranota. Quizás por eso no estoy para escribir un libro, porque estoy como en un debate constante. Cuando escribí esa nota, estaba como pensando en lo que había dicho Ludovic. Cuando terminé de escribir, dije, bueno, cuidado que ese ejercicio intelectual, que puede ser muy productivo, nos puede llevar a un lugar todavía más derrotista. Así que a eso me refería. Me enteré que el libro de Ludovic también una editorial argentina compró los derechos, así que lo mejor que pueden hacer con lo que yo escribo es ver a quién cito. Y si quieren hacer un seminario y todo eso, no lean el libro, vayan a la bibliografía, porque esencialmente soy un tipo que lee y se sistematiza lo que lee. Es mucho mejor ir a las fuentes originales que leer un manual. No dejo de ser un link, soy un link humano a otros libros. Es eso. Ese es mi aporte a la humanidad. Bueno, gracias, Alejandro. Ahí, por lo general, sábados o a veces domingos en el diario AR suelen salir los artículos de Alejandro. No sé si sigue ahí escribiendo para Revista Panamá. No. Pero bueno, lo seguimos por ahí y nos encontramos por pasillos o aulas virtuales y alguna otra vez lo volveremos a convocar. Bueno, de nuevo, mil gracias, Alejandro, y gracias a quienes se conectaron hoy a la actividad en nombre de nuestra facultad y de nuestra universidad. Así que bueno, nos estamos Gracias a viendo. ustedes por la invitación y bueno, nos vemos pronto.